¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. Comenzamos con sabores de otoño. Vamos a preparar unos deliciosos polvorones de naranja. Es una receta súper fácil y mega deliciosa. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Vamos a comenzar quitándonos todo de las manos. Vamos a agregar 2 tazas de harina de trigo, un cuartito de cucharada de Royal o bicarbonato y una taza de azúcar refinado. Mezclamos muy bien con un globo y ya que lo tenemos perfectamente integrado, vamos a agregar la ralladura de 2 naranjas. Siempre con mucho cuidado de no llevarnos la parte blanca de la naranja. Si te llevas la parte blanca, amarga. Agregamos la manteca y una pizca de sal. Asegúrate de tener las manos perfectamente limpias y vamos ahora a integrar toda la manteca con los ingredientes secos. Efectúa movimientos ágiles, no toques demasiado la masa porque si se calienta la manteca se va a separar de la harina. Ya que tenemos con esta textura la masa, le vamos a agregar un huevo entero, un huevo chico, y comenzamos a integrarlo. No te desesperes, poco a poco se va a integrar. Si te quedó muy aguada la masa, puedes agregarle una cucharada más de harina. Ya que la tenemos lista, la vamos a pasar a papel film. Y aquí vamos a formar un rollo ayudándonos del plástico. La vamos a envolver como si fuéramos a hacer un salchichón. Y ya que lo tenemos así, con el mismo plástico nos vamos a ayudar para irla haciendo del tamaño del que vamos a querer nuestros polvorones, alargándola de esta forma con las manos. Procura que tenga una forma uniforme. De esta manera. Ya que la tenemos así, lo vamos a llevar a refrigerar por 30 minutos. Ponemos un poco de harina en la encimera y vamos a traer 2 charolas con papel antiadherente para hornear o un tapete. Las tenemos cerca y vamos por nuestra masa. Asegúrate de que la masa esté bien fría. Se debe sentir firme. Ahora la desenvolvemos. Cortamos las orillas para asegurarnos de que estén parejitos los polvorones. Y enseguida vamos a cortar porciones similares, aproximadamente de 45 gramos cada una. Puedes hacerlo con un cuchillo. De esta forma. Ya que los tenemos así, vamos a acercarnos la charola para irlos acomodando. No los manejes demasiado, únicamente necesitamos darles forma redonda. Lo pones sobre la charola y lo presionas un poco. Eso es todo. Asegúrate de cortarlos de un tamaño muy similar, aproximadamente de un dedo. Y ya que los tenemos todos listos en las charolas, será hora de regresarlos al refrigerador. Se van a quedar ahí por otros 30 minutos. Mientras tanto, vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Listo, se van al horno por 15 minutos. Depende de la temperatura de tu horno, así es que cuídalas. Listo, las dejamos enfriar en la charola y enseguida, ya que están frías, las vamos a espolvorear con azúcar glass o puedes rebozarlas en azúcar refinado. Y ve qué belleza de polvorones. Espero que te guste mucho la receta, que te suscribas al canal si no lo has hecho y marques la campanita.
Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.